Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Muy buenos días, hermanos, todos. Es un gusto poder verles de nuevo. Con la ayuda del Señor podemos continuar con el estudio de Filipenses. Estamos en una de las porciones profundas de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, como ustedes saben, nos ha llevado a considerar lo que en aquí en adelante vamos a llamar la meta suprema. Cuando nos refiramos al verso 10 y 11 del capítulo 3 de Filipenses, le vamos a llamar de una manera resumida la meta suprema. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ha dicho el apóstol, tiene una meta. Y esa meta está entonces en el verso 10 y 11. Vamos a pedir a nuestro hermano Johnny que ponga el diagrama anterior para aquellos que a lo mejor se conectan por primera vez y podamos entrar en el contexto de lo que estamos considerando. Sin antes, vamos a leer ahí en el verso 15, lo que corresponde en esta tarde, en esta noche. En el verso 15 de Filipenses capítulo 3, la palabra de Dios dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí nomás esta porción de la palabra de Dios. No vamos a considerarlo todo, pero queremos entrar en interiorizarnos bien de lo que el apóstol está mencionando aquí, concluyendo prácticamente toda la exhortación que ha venido considerando en este precioso, profundo y de tanta responsabilidad para nosotros, este capítulo 3 de Filipenses. Hermanos, en cierto modo hemos llegado a la meta que el apóstol Pablo nos plantea, nos propone o pone delante de nosotros, que ha sido la expresión de sus anhelos más profundos, de sus sentimientos, sus ambiciones, sus propósitos más profundos, que le inspiran, que le alientan en el poder de Dios a usar todas las energías espirituales de la nueva vida y que el Espíritu Santo también suministra al creyente, en este caso a Pablo. Hemos llegado entonces a esto que
es el verso 11, el verso 10 y 11, que ya lo consideramos hace varias lecciones atrás. Entonces, para referirnos a esta porción le vamos a llamar la meta suprema. El apóstol Pablo ha venido considerando entonces, a partir del verso 12, todo lo que significa para él esta verdadera ambición espiritual de poder lograr alcanzar, dice, por ver si logro aquello, asir aquello, agarrar aquello, abrazar aquello, para lo cual dice, fui asido por Cristo, fui cogido, agarrado por Cristo. Lo que el apóstol Pablo también llama la meta o el propósito, lo que llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no fue salvo en el camino a Damasco, no fue solamente salvo de la condenación, del infierno, fue salvo para un propósito realmente glorioso y eterno, lo que habría de constituir la razón de su vida y de todos los años que el Señor le concedió aquí en esta tierra. Es cierto que el apóstol Pablo tenía una meta que era cumplir, como dice en el libro de los Hechos, de acabar la obra que el Señor le había puesto en su corazón. Aún no estimaba preciosa su vida con tal de acabar aquella obra. Pero hemos entendido por la palabra de Dios que para el apóstol, y debiera ser también para nosotros, hermanos, Dios lo quiere así, en la medida de nuestra disposición de corazón real, de proponernos, de buscar, de perseguir esta meta, quiera Dios que así sea también. Hemos descubierto por la palabra que todas las demás metas, aún la predicación del Evangelio a los gentiles, aún toda otra meta, por hermosa, por sublime que sea, estaban todas subordinadas a esta que llamamos la meta suprema, la meta más importante del apóstol, que se ha descrito entonces en estas tres expresiones, ahí en el verso 10 cuando dice, a fin de conocerle. De tal manera que para el apóstol Pablo, el conocimiento de Cristo perfecto, de una vez por todas, es una experiencia personal. Era la más grande experiencia personal del apóstol, a la cual también somos nosotros, hermanos, llamados por la palabra, exhortados también a perseguir ese objetivo, a fin de conocerle de una manera experimental. No solo lo teórico, lo que escuchamos aún por la palabra de Dios, sino en una experiencia real de comunión, de obediencia, de sujeción, de intimidad con el Señor. También el apóstol lo describe como el poder de su resurrección, a fin de conocer, ha dicho conocerle a Él, pero también dice conocer el poder de su resurrección. Y lo hemos interpretado, sugerimos que una interpretación se refiere a vivir en el poder, en toda la plenitud, en toda la potencia del poder de la vida resucitada, de la nueva vida que Dios engendró en nosotros. Esa nueva vida que es también alentada por el poder del Espíritu Santo. La única manera de poder vivir la vida cristiana es en el poder de la nueva vida que Dios nos ha dado. Y lo ha demostrado en el capítulo 3, a diferencia de los judaizantes que querían lograr una meta, seguir un parámetro de normas para lograr una santidad, una aparente santidad en base al poder de la carne, al poder de la naturaleza humana. Hemos visto que por aplaudible, por encomiable que sean, por virtuoso que sean los frutos o las obras de este corazón humano, jamás podrán llegar a la altura de lo que significa vivir en el poder de esa nueva vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene como meta una experiencia poderosa, a fin de conocerle, ha dicho, y el poder de su resurrección. La vida cristiana es una vida sobrenatural. No se puede llevar en el poder de lo que éramos nosotros en Adán, sino de lo que somos ahora realmente en Cristo. En tercer lugar, el apóstol agrega, y es interesante, hermanos, que el texto, aún en el original, claramente está unida a estas tres expresiones, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Esto se refiere entonces a que si usted, querido y apreciado hermano, y el que habla también, procuramos tener como meta suprema el conocerle, el vivir en el poder de su resurrección, en el poder de la nueva vida, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, ciertamente vamos a padecer persecución. El mundo no aprecia, rechaza totalmente
una vida semejante a la vida del Señor. Por lo tanto, esa expresión, la participación de sus padecimientos, se refiere a sufrir por Cristo, ciertamente, en cuanto a una vida fiel, también a sufrir por Cristo en cuanto al desarrollo del mandamiento que el Señor dio al apóstol y a nosotros también de predicar el Evangelio. Pero también la expresión significa sufrir con Cristo, o podríamos decirlo de una manera mucho más impresionante, son los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia aquí en la tierra. De tal manera que cuando Pablo sufre, que cuando usted sufre, cuando el que habla pueda sufrir, cuando todo creyente en su afán de ser fiel al Señor sufra por causa del Señor, hay uno en los cielos que tiene conocimiento inmediato, perfecto, en el momento de todas las aflicciones de cada miembro aquí en la tierra. Si la iglesia está pasando dificultades a través del mundo, aún por esta enfermedad, nos consuela, nos alegra saber que la cabeza que está en los cielos está consciente, como nuestra cabeza a nuestro cuerpo, de todos los padecimientos de los suyos. Esta gran y profunda verdad de la palabra de Dios, el apóstol la conoció como un primer atisbo camino a Damasco. El Señor le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahí entendió Pablo que la fe del cristianismo no se basaba en el convencimiento, en el abrazar o en aceptar o asentir, ¿no es cierto?, un conjunto de normas y de reglas como el judaísmo. En el camino a Damasco el Señor le demostró que el cristianismo es una experiencia personal con una persona, la persona bendita, divina, gloriosa del Señor Jesús. ¿Por qué me persigues? Y el apóstol Pablo entonces, humillándose delante del Señor, y entendemos también, poniendo la fe en Él, le reconoce como Señor. Le dice entonces, Señor, ahí claramente el apóstol le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor entonces se revela en toda su grandeza y poder. Dice entonces el apóstol, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esta expresión entonces, hermanos, disculpen que volvamos a reiterarlo, es importante decirlo, es la base de las tres declaraciones anteriores. Toda la enseñanza del apóstol Pablo, y los hermanos podrán corroborar esto. Aquellos hermanos que aman la palabra, que estudian la palabra, podrán corroborar y concordar que la enseñanza, todo lo que se refiere a la vida cristiana, en cuanto a la santificación, parte sobre la base de la muerte. Esa es la teología del apóstol Pablo, sobre la base de nuestra identificación con la muerte con Cristo, reconociendo nuestra impotencia, el hecho de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sobre esa base, como dice Romanos 7, a partir del reconocimiento de nuestra derrota absoluta en lograr la santificación por nuestros medios, y en el reconocimiento de que estamos muertos con Cristo, y hemos resucitado con Él a una nueva vida, sobre esa base, sobre ser conformado a la semejanza de la muerte de Cristo, es que nosotros podemos iniciar la gran meta de conocerle, de experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermanos, aquí frente a nosotros entonces la meta suprema, la más grande declaración que encontramos quizás en todo el Nuevo Testamento, en cuanto al propósito de no sólo de la santificación, que en sí solo sería simplemente una vida santa, una vida justa, agradable a Dios. Es mucho más que eso. Es una santificación ligada al conocimiento, a la comunión íntima con una persona, a un modelo supremo, a un modelo perfecto, que es la persona del Señor Jesús. Volvemos a decir que de esto nada sabe la religión, nada sabe el judaísmo, nada sabe la religión de obras humanas. Aquellos amigos y amigas que están quizás conectados, queremos decirle que jamás podrá usted conocer realmente al Señor, ni para ser salvo, ni para ser santo delante de Dios, una vida justa delante de Dios, en base a las obras humanas. Esto la religión de las obras no lo conoce. Solo la fe cristiana proclama el Evangelio de Dios, proclama la salvación por la sola fe en Cristo. Y aún la santificación, aún nuestro anhelado perfeccionamiento, nuestra madurez espiritual,
depende absolutamente del poder de Dios y de la medida que nosotros dócilmente, realmente de una manera dócil, renunciando a nosotros mismos, reconociendo nuestra muerte con Cristo y aferrándonos a la bendita verdad de que hemos resucitado con Él, es que sólo así podremos experimentar realmente estas preciosas y benditas verdades que el apóstol menciona. Entonces, volviendo a poder mirar a los hermanos, eh, vamos a ver que en el verso 12 el apóstol, ya considerando esta meta suprema, dice, no que lo haya alcanzado ya. Vimos allí, hermanos, que el apóstol en ningún caso pretende que ya logró la meta de manera definitiva, ni que ya sea perfecto. Esto quiere decir que nadie piense que en el camino a Damasco, porque el Señor le apareció, él se convirtió y fue hecho un santo perfecto delante de Dios. No, no es así. Realmente la expresión significa que él aún así tiene que experimentar una relación con el Señor para poder madurar, y más que madurar, conocer de manera perfecta al Señor. Pero en el verso 12 el apóstol entonces, hermanos, nos ha planteado su verdadera insatisfacción. E hicimos la pregunta muy importante, ¿hay alguno de ustedes, de los que están conectados, y el que habla también, que esté satisfecho con su vida cristiana? En sus 10 años, 20 años, 40 años algunos quizás, pudiese haber alguno que tuviese la autoridad para decir yo estoy satisfecho con mi vida cristiana. El estar satisfecho a sí mismo es un gran peligro, porque hemos visto que la vida cristiana es un avance permanente en el conocimiento del Señor. Ni aún el apóstol Pablo puede decir que en sus más de 30 años, aún de cara al martirio allí en Filipos, él podría atreverse, no podría atreverse a decir, hermano, yo lo he alcanzado ya. No, no, dice, no lo he alcanzado, no soy perfecto, en el sentido de una perfección cabal del conocimiento de Cristo. Pero prosigo, dice, prosigo, me sujeto al gran propósito por el cual el Señor me agarró firmemente con el Evangelio, camino a Damasco. Y mucho antes, ¿no es cierto? Sabemos cómo el Espíritu de Dios aguijoneaba la conciencia del apóstol Pablo, hasta que ese toro salvaje tremendo que echaba vapor por sus narices, respirando amenazas, se rinde ante la majestad y ante la soberanía del Señor. Y por qué no decirlo, ante su amor también. Ese día fue cogido, fue asido, dice. Por lo tanto, el apóstol Pablo se somete al propósito del Señor, al más grande de todos los propósitos, de haber sido cogido, asido, para conocerle a Él de manera perfecta. Además, el apóstol ahí en el verso 13, lo vimos, ha planteado su verdadera devoción. Lo que es un propósito del Señor se transforma en respuesta sincera del corazón de Pablo en su verdadera devoción. Cuando dice, y nuevamente confiesa que no lo ha alcanzado, pero una cosa hago, dice, me concentro en el más grande de todos los propósitos, olvidando lo que queda atrás. Qué consoladoras palabras. Entre paréntesis, hay perdón, hay restauración. No es la voluntad del Señor que ningún creyente quede a la vera del camino, manos caídas, rodillas paralizadas. La exhortación es que nos levantemos, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, corramos, dice, la carrera que tenemos por delante. Hermanos, si la meta suprema es el conocimiento de Cristo, la experiencia de su gran poder, aún el sufrir con Él, dice el apóstol, prosigo a esa meta. Ese es el único objetivo que tengo por delante. Y olvido todo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Parece aquellos atletas, aquellos corredores que en el último minuto de la meta se extienden lo más posible para ganar, para ganar. A veces se gana por una nariz, a veces por un mentón, a veces por la punta de una nariz. Un atleta puede ganar a los demás, pero en el último segundo, antes de la meta, cuando hemos sido testigos de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, qué manera de extenderse con todas sus fuerzas para agarrar el premio por el cual toda su vida de atleta, años y años, algunos se han preparado, porque no están satisfechos. Aquellos que han logrado los premios máximos, aquellos que han logrado los récords mundiales, no quedan satisfechos con las victorias del pasado.
prosiguen hacia adelante, a mayores récords, a mayor excelencia, a mayor perfeccionamiento. Es esta figura, esta metáfora del atleta, el apóstol quiere impregnarla en nuestra mente para que nosotros podamos también tener el mismo propósito. No podemos satisfacernos y quedarnos, y lo digo con respeto, los laureles de victorias pasadas, sino que en una verdadera insatisfacción permanente, cada vez más de Cristo, como cantábamos en el himno, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, etcétera, etcétera. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más quiero conocerle. Pero sabemos, hermanos, que la vida, el pecado, la carne en nosotros, pueden alejarnos de esa meta suprema. Aún las mismas cosas del Señor nos pueden hacer caer en un verdadero activismo, servir fielmente, como la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, que servía y servía, pero había olvidado su primer amor, el amor principal. Dejar la meta a un lado del amor principal, del conocimiento de Cristo, es olvidar la meta principal. Dice el apóstol, me extiendo a lo que está delante. Y en el verso 14, allí, el verso 14 nos habla de la dirección del apóstol, de la cual él quiere que nadie le distraiga. Su determinación, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo dijimos, hermanos, la ocasión pasada. Creo que no hay una declaración más hermosa en todas las epístolas. Qué manera el apóstol. Yo no sé si en el idioma original es tan hermoso como en castellano, pero aquí el apóstol le llama el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el valor, la valoración que el apóstol tuvo siempre y tiene de ese propósito por el cual el Señor le llamó. Gracias a Dios, hermanos, desde el verso 16 al verso 17, el verso 15, 16 y 17, nos consuela grandemente el saber que esta meta no solamente es para un gran hombre, ¿no es cierto?, como el apóstol Pablo, sino que ahora, desde el verso 15, nos exhorta a todos. No importa, hermano, no importa cuánto usted, cuánto yo, lo poco que hemos avanzado. El apóstol nos va a alentar, prácticamente consolar, al hecho de que sigamos adelante también siguiendo el mismo ejemplo de él. Por eso en el verso 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, aquello, en el nivel que hemos llegado, a la altura que hemos llegado, al crecimiento que hemos llegado, dice, al grado de madurez que hemos llegado, poco o mucho. La verdad es que siempre debiéramos estar insatisfechos, lo hemos dicho. Y a veces nos embargaría un sentimiento de tristeza, de pobreza, muchas veces de amargura, muchas veces de indignidad, de no haber dado o dar al Señor lo que a través de tantos años Él debió haber recibido de nuestras vidas. Pero el apóstol no quiere que nos dejemos detener por el lastre de las pérdidas y fracasos del pasado. Al contrario, el verso 16 es consolador y nos anima. Es como alentar a aquellos que en la maratón van al último. Hay personas que se dedican a darle agua o a pasar o a animar, a alentar a los que van al último. Lo importante es llegar a la meta y no detenerse en ella. Pues en aquello, dice, a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Dice, sintamos una misma cosa. Y en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hermanos, ¿hay alguno perfecto entre nosotros? Se entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no es cierto? La palabra allí significa los que somos maduros. El apóstol Pablo entonces, en el verso 15, está realmente concluyendo lo que hemos estado mencionando sobre la meta suprema, y allí el apóstol entonces, mencionando el verso 10 y verso 11, dice, así que hermanos, en cuanto a esta meta, todos los que somos perfectos, o todos los maduros. Es cierto que en el verso 12 el apóstol Pablo ha dicho, yo no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado, pero se entiende que la palabra perfecto allí se refiere al conocimiento perfecto de Cristo, pleno, cabal, un conocimiento completo que trasciende hacia adelante, hacia la eternidad. Se desprende que el apóstol Pablo, en el verso
15, cuando habla de que somos, todos los que somos perfectos, sintamos esto, y en el verso 16 dice, sigamos adelante, se desprende entonces que la expresión ahí, perfecto, significa maduro. Esa es la expresión, significa maduro. Entonces se podría decir, todos los que somos maduros. El propósito de ser salvo, lo hemos dicho, de ser salvo, es que nosotros vayamos a esa meta suprema del verso 10 y del verso 11. Vivir de esa manera, tener como meta en nuestra mente, en nuestro corazón, es el carácter o la característica de un hombre, de un cristiano, de una cristiana maduro. El propósito de un hombre o una mujer madura es llegar y avanzar en esa meta del supremo llamamiento de Dios. De tal manera entonces que uno puede extenderse hacia ese afán. La palabra perfecto entonces ahí en el verso 12 tiene que ver con la perfección a la cual no se le puede añadir más. Pablo sabe, y aún el apóstol Pablo, y si Juan estuviera presente en su crecimiento espiritual tan impresionante, el apóstol Juan también diría que va hacia la meta. No es perfecto, pero sí procura como hombre maduro ir hacia esa meta. Por lo tanto, la meta o la perfección del verso 12 es la perfección a la cual no se le añade más. Es abrazar a Cristo completamente, conocerle cabalmente. Pero en el verso 15 es la madurez del creyente, la cual sí se le puede agregar más. El contexto del verso 15 y 16, claramente el apóstol Pablo está exhortando a hombres maduros, mujeres maduras, que tienen el propósito, aunque hayan avanzado poco, pero tienen el propósito de avanzar en su vida espiritual. Así que frente a nosotros entonces está esa expresión, así que todos los que somos maduros, que tenemos esta mentalidad, dice el apóstol, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos, en el verso 15, cuando el apóstol exhorta a los que son maduros, y cuando dice esta expresión, esto mismo sintamos, llegamos nuevamente a esa hermosa palabra, una palabra que ha sido clave en esta carta y que es esencial que también nosotros la comprendamos. Es la palabra que habla de la mentalidad. Esto mismo sintamos. Esto significa que el apóstol habla de la mentalidad del cristiano hacia la meta. La meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí nos presenta a nosotros, nos exhorta como a verdaderos atletas, verdaderos corredores, en la maratón de la perfección, del conocimiento cabal de Cristo, que debemos realmente mentalizarnos para obtener ese premio. ¿Acaso no hemos sido testigos cómo los atletas se preparan? ¿Cómo se abstienen de excesos, se abstienen de legítimos placeres y desórdenes a lo mejor en muchos ámbitos? Los atletas se mentalizan, se concentran en esa meta. Nada debe distraerlos. Los equipos atléticos son privados de fiestas y de desórdenes, lo hemos dicho, para que se concentren solamente en el gran propósito de esa meta, bajo un régimen de ejercicio. El apóstol Pablo aquí en el verso 15 dice, así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, tengamos esta misma mentalidad. Pongamos en nuestra mente, en el más grande propósito de nuestra vida, mentalicémonos, dice, para alcanzar e ir en pos de esa meta. En el capítulo 2, verso 2, usó esas mismas palabras y nos exhortó a que todos nosotros como creyentes debemos sentir lo mismo. Fue el comienzo de la gran exhortación de esta carta. Eso habla de una mentalidad de unidad, no de controversia, no de división, no de conflicto. Tener una mentalidad de unidad, ha dicho en el capítulo 2, verso 2. ¿Se acuerda, hermano o hermana, que en el capítulo 2, verso 5, el apóstol habló del sentir de Cristo? Haya pues en vosotros este sentir. Pablo está usando la misma palabra, esta mentalidad. Fuimos exhortados a tener una mentalidad humilde y una mentalidad de sacrificio los unos por los otros.
Pablo está apelando al ámbito del entendimiento espiritual del creyente. En el 3:15, texto que está frente a nosotros, Pablo ahora nos exhorta a correr tras esa meta, mentalizados en el propósito de obtenerla. En el 16 vuelve a repetirlo cuando dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Pablo nos dice, hermanos, tener la misma mentalidad, la misma mente, el mismo propósito, el mismo objetivo. De hecho, en el verso 19, como contraste, habla de aquellos dicen, cuya gloria es el vientre, que el verso 19 dice, los cuales serán objeto de perdición, dice que solo piensan en lo terrenal. Entonces en el verso 15, 16, tenemos la mentalidad del hombre espiritual, el hombre maduro, que pone la mira en las cosas de arriba, en Cristo, pero en el verso 18 y 19, que leímos, tenemos la mentalidad del mundano, del hombre natural, de aquellos que aun siendo religiosos, esto es lo que va a producir el llanto del apóstol Pablo, el lloro profundo del apóstol, son enemigos de la cruz de Cristo, porque tienen una mentalidad de esta tierra, de este mundo, una mentalidad terrenal. Más dirá el verso 20, nuestra ciudadanía, nuestras metas, objetivos, están en los cielos. Entonces frente a nosotros dos verdaderos caminos y dos verdaderos destinos, dos mentalidades que son propias, una del cristiano. La mente del cristiano es ser como Cristo. La mente del mundano es vivir para lo terrenal. Hay una ciudadanía terrenal y habrá una ciudadanía celestial de donde esperamos también al Señor. Qué importante, hermanos, que la palabra de Dios trabaje en nuestra mente, en el entendimiento espiritual del creyente y nos afecte profundamente. La exposición de la palabra puede lograr eso con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo. Puede iluminarnos respecto a la importancia vital de tener esta mentalidad en nosotros, de la cual el apóstol ha venido exhortando. Así que usted, hermano, usted, hermana, como atleta espiritual, en el afán de ir tras la perfección, mentalícese, o más bien dicho, deje que la palabra afecte profundamente su mente y su entendimiento, y que nada nos saque de ese objetivo, que todas nuestras responsabilidades aquí en la tierra, que todas nuestras actividades aquí en este mundo, nos estén subordinadas a esa gran meta que el apóstol menciona aquí. Todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa, mire la manera respetuosa en que el apóstol Pablo se trata a aquellos que tienen otras metas, que son muy distintas a la verdadera, a la que realmente es de bendición. Si otra cosa sentís, dice, si tenéis otra mentalidad, también os lo revelará el Señor. Aquí tenemos a un hombre espiritual que no es intolerante, que no es un crítico, que no es uno que está lejos, inalcanzablemente a un nivel superior de sus hermanos. Hay hermanos nuevos, hay creyentes que han crecido poco, hay algunos que a duras penas, tenemos que decirnos, nos cuesta crecer en las cosas del Señor. Hay algunos más fuertes, algunos la palabra han permitido que la palabra obre más en su vida. Hay distintos niveles de crecimiento espiritual. Pero Pablo dice aquí, si otra cosa sentís, es decir, si hay algún hermano que tenga otra mentalidad, no sabemos cuál. Por eso hemos dicho, alguien podría decir, bueno, para mí la principal meta es predicar el Evangelio. Y es absolutamente legítimo, ese mandamiento del Señor. Para mí la principal meta es preocuparme de esto u estas cosas. Mi casa, mi hogar, mi familia, mis estudios, el lograr algo importante en esta vida, etcétera. Hay muchas metas terrenales y aún espirituales. Pero el apóstol dice, plantea aquí que si hay hermanos que tengan otra meta, otro propósito, dice con mucha paciencia que Dios les revelará a ellos en forma personal. Por eso, hermanos, es importante orar para el ministerio de la palabra. Orar para que Dios obre en nosotros. En los que se ven maduros, son maduros, y entre los que han avanzado poco. La palabra de Dios
nos va recordando y renovando ese gran propósito, del cual no nos debemos desviar. Esto también os lo revelará, dice el Señor. ¿Por qué dice os lo revelará? ¿Es que es un misterio la palabra de Dios? No. Se refiere a que es un trabajo personal, muy subjetivo, muy íntimo del Señor. Nosotros podríamos exhortar y podríamos asistir a muchas reuniones de Zoom y ojalá que cuando lleguemos a la normalidad sigamos asistiendo fielmente al ministerio de la palabra, pero todos los esfuerzos de los hermanos en ministrar la palabra no lograrían nada si no fuese el Espíritu de Dios el que abre el entendimiento de manera personal en el creyente, para hacerle ver las cosas importantes, lo importante de la vida cristiana. Por eso es una verdadera revelación. No busquemos el secreto en los libros o las experiencias de otros. No hay nada esotérico aquí. Aquí hay simplemente la iluminación de Dios, la revelación de Dios al entendimiento del creyente que quiere ser como el Señor, como Cristo. Por lo tanto, es una promesa del Señor. Pablo dice, Él os lo revelará. Pero claro, se demanda de nosotros también, de todo creyente, que esté caminando en la luz con el Señor, en la luz con el Señor, en la comunión íntima con el Señor. Porque solo en el ámbito de la comunión del Señor y aún de la santidad, el Señor revela sus más íntimos pensamientos y propósitos. Daniel se le reveló grandes cosas, porque en el capítulo 1 procuraron no contaminarse. En el ámbito de una vida de santidad, el Señor revela sus secretos a aquellos que le buscan, y le honran. Por lo tanto, si es cierto que el apóstol dice, esto también os revelará el Señor, pero os lo revelará en la medida que también sea nuestra ambición, nuestro anhelo, nuestro deseo, de que el Señor examine nuestros corazones y examine nuestras metas ahora mismo, nuestras prioridades, en qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestras fuerzas y energía. ¿Estamos perdiendo el tiempo en el propósito principal? Esto os lo revelará Dios. A aquellos que tengan sed, esta ambición, esta verdadera insatisfacción. Si usted, hermano o hermana, está insatisfecho, absolutamente insatisfecho de su vida cristiana, hay un mensaje consolador aquí. Dios le revelará a usted y le mostrará aquello que deba hacer y que tenga que hacer para poder crecer más en madurez espiritual. La madurez espiritual está orientada hacia una meta, a fin de conocerle. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Habiendo sido conformado a su muerte. Hemos expresado ese texto. Entonces, hermanos, Pablo no juzga las metas de otros, sino que pide iluminación de Dios a cada creyente, por inmaduro que sea, por lento que sea su crecimiento. Es que Pablo tiene un corazón de pastor. Debemos tener mucho cuidado de aquella aparente espiritualidad o madurez que se vuelve intolerante, que se vuelve crítica, que se vuelve casi con un aire, un dejo de superioridad sobre los otros, casi de orgullo religioso. Esa no es la madurez cristiana. El Señor nos guarde de aquello. Mientras más usted crezca, más paciente, más tolerante es en tratar a aquellos sus hermanos, hermanas. Estamos para ayudar, estamos para servir. Por eso el apóstol dirá, hermanos, adelantándonos un poco en el 17, en vez de tener una actitud crítica con los hermanos que no avanzan, él dirá, hermanos, sed imitadores de mí. Es decir, el propósito de la vida de Pablo ha sido imitar a Jesucristo, no para tener una gloria personal, sino para que ayudar a los demás, para que puedan ver un ejemplo palpable de lo que es ir tras la meta suprema que el apóstol Pablo nos ha planteado. Dios promete entonces que si usted, hermano, no tiene esa misma mentalidad, lo cual sería triste en nosotros, si no tenemos esa mentalidad, esa meta, Dios nos la revelará en la medida que nosotros estemos también sedientos de esa palabra de Dios. No podemos imponer las metas a los demás.
exhortamos. Y Pablo exhorta con el ejemplo de vida. No impongamos modelos y metas si nosotros mismos no las estamos viviendo. Por último, reconozcamos que es una meta que estamos tratando de lograr en el poder de Dios, para que otros también puedan seguir ese mismo ejemplo. Entonces, más bien una evidencia de espiritualidad, de crecimiento real, verdadero, de avance en la vida de un hombre, de una mujer de Dios, es su sentimiento de simpatía y de ayuda y de oración por el crecimiento de todos sus hermanos. En el verso 16 entonces el apóstol dice, pero en aquello a que hemos llegado, ya lo dijimos, hermano, póngase su propio examen. ¿Cuál sería mi nivel? ¿A dónde he llegado en este día, en todos estos años? En aquello, en este nivel, al nivel a que hemos llegado, en cuanto a la meta. ¿Cómo estamos en cuanto a la meta? Seguramente diríamos, si nos comparamos con Pablo, Pablo es como el corredor que ya ha dado varias vueltas en el estadio. Y nos ha pasado más 2 o 3 veces. Hemos visto esa escena, ¿no es cierto? Un gran corredor pasa 2 o 3 veces y ya no sabemos quién va primero. Pero nosotros sí sabemos en qué posición vamos. Pero mire la paciencia del Señor. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Entonces, significa que juntos, esa es la idea, el apóstol aquí plantea juntos, vayamos en esa misma regla. Aquí tenemos entonces, Pablo dice, aquí hay un parámetro, ¿no es cierto?, un patrón, una regla, una norma. Le ha llamado mentalidad, ahora le llama regla. Claro, los judaizantes del capítulo 3 decían que ellos cumpliendo la ley, circuncidándose, lograban la santificación. Esa es la meta humana, en el esfuerzo humano. Pablo dice, no, nosotros tenemos una regla. Y se lo dijo a los Gálatas, la santificación no es por la ley, es por el Espíritu Santo obrando en nosotros. Andad en el Espíritu, dijo el apóstol. Pero en cuanto a la meta suprema, no es el esfuerzo humano, de los judaizantes o los religiosos, es Cristo mismo. Esta es la regla, este es el patrón, este es el canon, dice aquí la Escritura. Este es el patrón de vida que debemos seguir. Pablo le llama una misma regla. De tal manera, hermanos, que no nos salgamos del parámetro, esa es la idea. Esta regla nos encausa el conocerle, el poder de su resurrección, el padecer por él, conformado a su muerte. Esa es la regla. Nunca la dejemos. A lo mejor, hermanos, este texto debiéramos pegarlo en el baño, en la puerta de salida, en la puerta de entrada, en el escritorio. ¿Cuál es su texto preferido? Debiéramos quizás pegar este texto frente a nosotros y recordarlo todos los días. Dice Pablo, sigamos esta misma regla. No te apartes de esa regla, dice. Hay muchas cosas que van a captar en la vida nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Pero Pablo dice, no te salgas de los parámetros y encáusate en este propósito supremo que es conocerle a Él. Y cada día vive en la permanente insatisfacción de conocerle cada día más y mejor en una verdadera relación con Él. En esta carrera, hermanos, y voy a leer mis apuntes, en esta carrera por la perfección, en el conocimiento de Cristo, de experimentar su poder, si es necesario sufrir por aquello, nos parece imposible alcanzar, ¿no es cierto?, a un hombre como el apóstol Pablo. Como hemos graficado, ya ha dado más vueltas que nosotros en la pista del estadio para llegar a la meta de esa madurez. Está muy por delante de nosotros, ciertamente, en el entendimiento espiritual de esto y también en el servicio al Señor. Pero gracias a Dios, bendito sea Él, hermano, que Él nos anima. Pablo nos anima. El mismo apóstol nos anima. Que desde el punto a donde hemos llegado, a aquello en que hemos avanzado, desde donde estamos ahora posicionados, sea poco o mucho, sea pobre o no, sea razones para llorar o no,
de nuestro propio avance. Dice, desde ese punto dice, sigamos adelante, a la regla, a la meta, al estándar de vida, tal como el apóstol lo está haciendo. El poder del Señor está a nuestro favor. Desde el momento que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, nos consideramos muertos, absolutamente impotentes en todo ámbito, aún de la vida cristiana, el poder del Espíritu Santo está para asistirnos desde el momento mismo de nuestro reconocimiento de pobreza y derrota. ¿No dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me liberará? Cuando tuvo que reconocer, no ya yo, sino Cristo en mí. Desde las cenizas de la derrota parte la victoria, cuando el Espíritu de Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Pero hermanos, el Espíritu de Dios no va a poder obrar. Y eso es lo que se ve en el tema de la santificación ahí en Romanos. A menos que nuestro entendimiento se deje afectar por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a luchar en una mente, en un entendimiento que resiste someterse a la palabra de Dios. Esa es la mentalidad que el apóstol plantea. El poder del Señor nos ayudará y a todo aquel que tenga este sentir, esta verdadera meta en el corazón, este supremo, dice, llamamiento de Dios. Y si Pablo nos parece tan lejano, mire lo que dice el verso 17. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire qué sorprendente. Aquí, no solo Pablo, hay hermanos que en todo momento y en toda etapa de la historia de la iglesia, de la gracia, se han conducido en esta regla, en esta meta, en este propósito. Pregunto, hermano, en su asamblea, ¿hay un hombre, hay una mujer que se conduce bajo este parámetro, esta regla, esta meta? No le pregunto si hay un evangelista, si hay un ganador de almas, no estoy subestimando eso, es de mucha importancia. No le pregunto si hay un buen maestro, un buen enseñador, etcétera. ¿Hay alguien que se conduzca según el ejemplo de esta meta suprema digno de imitar? Pablo dice, hermanos, mirad, dice, marcadlo, dice, márquelo. Voy a usar un ejemplo un poco burdo, pero hemos sido testigos cómo a veces en los bancos roban, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los delincuentes? Marcan a la víctima, le marcan y lo siguen, no lo pierden de vista. Son capaces de arriesgar sus vidas con tal de lograr el objetivo, lo marcan. La idea aquí es, hermanos, marcad a aquellos que se conducen y no le pierdan de vista, seguidle, imitad el ejemplo que tenéis de esos hombres, Dice el apóstol, hermanos, sed imitadores de mí. En otras palabras, el texto se puede traducir, llegad a ser. Es un mandamiento, pero también llegad a ser por vosotros mismos, o en beneficio de vosotros, imitadores de mí. Ni aun para esto el apóstol hace relucir su propia gloria. Aquí no es gloria para él. No ponerse como un referente, un ejemplo de avance en la vida espiritual para que todos lo admiren. No, la expresión sed imitadores de mí, significa, hermanos, dice, sed para beneficio de ustedes, no para gloria mía. De vosotros, dice, sed para beneficio de ustedes, imitadores de mí. Yo soy un mero instrumento, yo soy un mero elemento refractor de las riquezas y de las virtudes morales de Cristo. Pablo es como la luna que transmite la luz del sol hacia nosotros. No es la fuente el mismo de virtudes, no es el objeto de gloria. Cuando dice, ser imitadores de mí, el orgulloso, el vanidoso, en su falso concepto de espiritualidad haría eso. Pero Pablo se preocupa de usar las palabras correctas. Hermanos, imitadme a mí para vuestro provecho espiritual, porque así como yo imito a Cristo, dice en el capítulo 11 de 1 Corintios. Así que, hermanos, es el mismo mandamiento o la misma exhortación que el apóstol pone delante de nosotros. Y mirad, dice, mirad y marcad a los que se conducen. En todos los aspectos de su vida se nota, es evidente, que Cristo es la meta suprema
de ellos. Esa es la meta suprema de ellos. Así que, hermanos, Dios nos ayude para que sea también nuestra meta. Vamos a ver en el próximo sábado, Dios mediante, en un verdadero abismante contraste entre el cielo y la tierra, que del verso 18 a 19 está la mentalidad de lo terrenal. En cambio, en el verso 20 y 21 está la mentalidad de lo celestial, nuestra ciudadanía en los cielos. O la mente carnal, terrenal, o la mente espiritual. Pablo pone dos caminos de santificación, dos formas de vida, dos metas que tendrán y trascienden hacia la eternidad. En el verso 18 y 19, los que piensan en lo terrenal se pierden claramente, porque su gloria es el vientre, la gloria terrenal. Pero en el verso 20 y 21, los que tienen la mentalidad de Cristo, que van en pos de esta meta suprema, tienen un destino eterno, una ciudadanía celestial, de la cual disfrutarán para siempre cuando el Señor venga. De lo que hagamos aquí en la tierra, del conocimiento que alcancemos, aquello en lo cual hemos alcanzado, no por nuestros méritos, sino por haber dejado obrar a Dios en nuestra vida, su palabra y su Santo Espíritu. El crecimiento que obremos, que logremos, que Dios forje en nosotros, será la calidad, y me atrevo a decirlo con responsabilidad, será la calidad de nuestro encuentro también con el Señor. De tal manera que nadie ose, nadie comete el error, que olvidando su ciudadanía celestial, que viviendo una vida de una mentalidad terrenal, deshonrando, aún siendo creyente, no piense que será la misma experiencia de encuentro con el Señor. Porque muchas cosas vamos a dejar aquí en la tierra, cuando partamos o cuando el Señor venga a buscarnos. Pero el conocimiento de Él, la experiencia de su poder, el haber sufrido en comunión con Cristo, eso tiene repercusiones. Son cosas que nunca serán dejadas atrás. El Señor las recompensará grandemente. Porque todo lo que proyectemos de la imagen de Cristo será grandemente valorado por el Señor en el tribunal de Cristo. No solo seremos juzgados o manifiestos por nuestras obras, nuestras motivaciones por las cuales obramos, sino por el crecimiento, por lo que dejamos obrar, forjar de Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que nadie nos saque de este parámetro. Sigamos, hermanos, una misma regla, vamos tras la misma meta, dejemos las experiencias tristes y realmente desalentadoras del pasado, y desde el punto en que tú te encuentras, sea mucho o poco, sigue adelante en ese propósito. Que todas las metas, aún cristianas, aún de servicio, se subordinen a la meta suprema, que Pablo aquí le ha llamado la meta del supremo llamamiento. Conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Que el Señor bendiga su palabra. Habla, Señora, mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy afligido, te necesito, Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz.
con corazón tranquilo procuraré escuchar ese apacible silbo que infunde en mi alma paz. Pasa mi entendimiento esa tranquilidad que por tu gracia siento aun en la adversidad. Hazme, Señor, atento siempre a tu dulce voz. Haz que yo more adentro del templo de mi Dios, con tu luz revestido, que vea el mundo en mí, constante y fiel testigo de tu bondad.